Thank you. Buenos dias. It's truly a pleasure to be here. I wanted to thank Jesus Coronado and the entire foundation for inviting me to be a part of this very lovely event. And I hope that as we're into day 3 here, that you haven't tired yet of hearing all the speakers say what they have to say. The topic that I was asked to address for this particular session involves clinical trials. This is basically the scientific design that's used to test whether an intervention such as a medicine or a procedure is beneficial to a target population of individuals. And I think that it goes without saying that over the years, there has been a great deal of interest in the idea of, can we do anything biomedically to improve learning, memory, speech, cognition for people with intellectual disability. And certainly people with Down syndrome have been recognized as a group that has been studied with that perspective in mind. And it's quite an interesting history that goes back at least to the 1950s or 60s. Before I review a little bit of the history and then go in and show you some of the recent activity in this area, I should tell you that I myself have participated in some studies that were funded by pharmaceutical companies to test drugs for memory and cognitive enhancement. I've worked as a consultant for a couple of pharmaceutical companies, and I'm currently involved in 2 studies, one funded by Elan Pharmaceutical, one funded by the Down Syndrome Research and Treatment Foundation. On the other hand, I also use medications in my clinic practice to try and help families who have children with more neurobehavior issues involving, say, disruptive behavior as an example, or attentional problems as an example. Como un ejemplo. I make an Y effort to collect hago un that esfuerzo data por and try and recolectar esos publish that datos data para tratar de as publicar what I los would call datos, an open lo label que llamaría or a naturalistic etiqueta type abierta, of research study. o un estudio Not as naturalista, rigorous no as tan a riguroso double-blind clinical como trial, for un sure, ensayo clínico but, doble ciego, por nonetheless, a cierto. way to Sin embargo, acquire una manera information para adquirir that is información very difficult to acquire muy in any difícil other de way. adquirir de cualquier So otra those manera. are some of the things Esas that son I'll be algunas talking about. cosas a que me referiré. I should also say También that debo I hesitate decirles to que talk dudo about the en hablar medications de with los a great medicamentos deal of con mucho enthusiasm. entusiasmo. Part of the reason is that Parte de la I think razón, sometimes pienso que en the perception of ocasiones la what medicines percepción can and de cannot qué do, or pueden what they hacer o will no and hacer will los not do medicamentos, for o people qué with harán y intellectual no harán disability para is personas con alguna sometimes, discapacidad intelectual. En promoted ocasiones and perceived se in a promueve way y se that, percibe shall de we una say, manera, defies reality. digamos, And atenta so contra la I realidad. tend Tiendo to entonces purposely a keep it, propósito a mantenerlo, little- try and keep it a little tratar de more, mantenerlo un poco más grounded in reality. aterrizado en la I realidad. enjoy thinking about Disfruto this work, and I pensando enjoy sobre este doing it. trabajo, disfruto But I hacer should el say that trabajo. this is He de rather decir difficult que este work es for a number algo of reasons. difícil, la labor And por varias it's razones. really important Realmente that es it be importante done, que se with realice integrity, con and that it be integridad done y que se correctly. realice de manera correcta, Because porque obviously a lot of parents, obviamente a lot of muchos people who are padres de interested in familia, Down syndrome, muchas personas interesadas en el scientists, síndrome de Down, indeed, the medical científicos, community is de hecho very, la I comunidad think, médica interested in está knowing muy interesada en the outcome conocer of these los studies. resultados de estos So, ensayos y it's my estudios. belief that Es one mi day creencia que algún we día, will un have día, medicines that tendremos help with learning and medicamentos memory que ayuden con in people aprendizaje with y intellectual memoria disability en and personas Down con syndrome, discapacidad intelectual y just as we síndrome do de Down. now Al have igual some que medicines hoy por that hoy are tenemos helpful algunos with medicamentos certain útiles behavior con or, ciertas say, psychiatric
condiciones psiquiátricas o conductuales. Creo que el campo claramente va en esa dirección. Ahora, el campo de mejora cognitiva no en realidad es un campo de actividad que en realidad existe. Si si vas a la escuela de medicina, dices que quieres estudiar para convertirte en practicante de la mejora cognitiva, la gente te mira como, no saben a qué te estás refiriendo. Y aunque hay un campo de envejecimiento y demencia que tiene un fuerte interés en la preservación y mejora cognitiva de cara a la demencia, no hay ningún campo paralelo dentro del mundo clínico de la medicina pediátrica. Sin embargo, sí parece estar emergiendo de un esfuerzo muy fundamental. Hay un acuerdo general que hay una necesidad no cumplida por las intervenciones biomédicas para las personas con discapacidad intelectual o trastornos de neurodesarrollo. En los últimos 20 o 30 años, creo yo, a medida que los mecanismos del aprendizaje y la memoria y el desarrollo del cerebro y lo que es necesario para organizar a un cerebro para que haga la labor que necesita hacer, a medida que esas visualizaciones se hacen más y más disponibles para los científicos, creo que la esperanza ha aumentado. La esperanza a la que me refiero es la esperanza que un investigador médico, una doctora, pueda marcar la diferencia en la vida de alguien con discapacidad intelectual. Así es que hace 2 décadas solo eran los padres que tenían esas esperanzas. Ahora tenemos personas con médicos y personas con doctorados que quieran hacer estudios médicos. No era el caso en realidad hace 20 o 30 años. Estamos entrando a una nueva era en este aspecto y quiero dar una breve y selecta historia de los ensayos clínicos que exploran un poco de la ciencia de manera muy superficial atrás de algunos de los estudios que se han hecho, pero le saca la vuelta al por qué. Esta es una pregunta más grande que los padres y otros luchan con ella. ¿Por qué nos interesaría este tipo de investigación? ¿Por qué sentimos la necesidad de hacer esto en beneficio de las personas con el síndrome de Down, que no están bien como están? Y si aprendemos a aceptarlos mejor, todo está bien. Y estas son preguntas que la gente plantea y tiene legítimamente. Y claro, lleva una discusión de mayor tamaño. Y pienso que ustedes comprenderán algunas de las motivaciones de los estudios a medida que vemos todo. En los 1960, 70, 80, probablemente la mayor razón para un ensayo clínico para personas con síndrome de Down se habría realizado sería para defender la afirmación irracional, o parece ser así, que aplicar una vitamina, un suplemento nutricional a una persona los hace más inteligentes o que se desarrollen de manera muy diferente. La motivación en ese momento fue de las personas en los cuidados de la salud y en la medicina y la ciencia, intentar eliminar las afirmaciones. Se publicitaron mucho estas afirmaciones. La gente ganaba dinero con la venta de vitaminas y suplementos y realmente no hay muy buen raciocinio científico para lo que se estaba haciendo. Hubo afirmaciones de deficiencias de nutrientes y vitamínicas. Se afirmaba que dar más de ciertos substratos o vitaminas de alguna manera avanzaría el camino metabólico para acelerar algo que se traduciría en un beneficio para la persona. A veces estos suplementos y vitaminas se anunciaban ampliamente por ciertos practicantes de los cuidados de la salud. No solo venía de los padres. Sin embargo, eso probablemente fue el mayor motivador para hacer los ensayos. Era
anular estas afirmaciones, demostrar su falsedad. De otra suerte, la persona que les interesa el desarrollo del cerebro, aprendizaje y memoria, tenían muy poco incentivo a hacer esto, simplemente basándose en afirmaciones anecdóticas que se decía que algo era útil para un menor. Si una vitamina o un suplemento no tenía una base clara de cómo impactaba el aprendizaje y la memoria, no habría razón para estudiarla más. Así es que los ensayos bien diseñados, que son muy costosos, muy difíciles de llevar a cabo con integridad, se hacían con muy poca frecuencia. No había fondos de ninguna agencia de gobierno que quisiera explorar esa pregunta. Se sentía que tenía bajo mérito. Y durante este periodo, sí vimos algunos ensayos clínicos que tendían a tener fondos de investigadores que tenían pasión o interés verdadero en nuevamente demostrar que algo probablemente no funcionaba, pero ocupamos la evidencia para poder afirmarlo. Hubo ensayos que se hicieron de suplementos de megavitaminas, ácido glutámico, hormona del crecimiento, una hormona llamada DHEA. Aún hubo ensayos muy bien controlados examinando el triptofán, el precursor, el 5-HTP. En breve, dadas las normas de la época y la forma que lo estudiaron, realmente no había ningún beneficio observado. Cuando las personas con síndrome de Down específicamente se les estudió con estos compuestos. Ahora nos acercamos más al nuevo milenio y la motivación para poner a prueba, ensayo, fármacos en las personas con el síndrome de Down cambia rápidamente. Ahora por primera vez tenemos fármacos que se usan para la demencia en los ancianos y ellos muestran en modelos animales y en los estudios de etapa temprana de enfermedad de Alzheimer tal vez sean útiles para frenar la pérdida en algunos casos. Hubo un argumento por analogía. Bueno, entonces la demencia es una forma de discapacidad cognitiva y también la discapacidad intelectual. ¿Qué tal si intentamos dar estos fármacos de demencia a personas con síndrome de Down? Tal vez iniciando los años adultos para ver si se tolerará bien y será seguro. Y si parece que tal vez se tolera bien y es seguro, intentamos en los chicos más jóvenes a ver si en realidad puede mejorar aprendizaje y memoria. Pienso que hay varios supuestos erróneos en algo de esa lógica. Saben, hace 15 años, cuando estos medicamentos primero llegaron al mercado, parecía se antojaba hacer este tipo de estudios. Pienso que de muchas maneras sigue esto. Después de todo, escuchamos una y otra vez que las personas con el síndrome de Down, al envejecer, desarrollan una demencia muy parecida al Alzheimer a menudo. ¿Con un medicamento como este no sería lógico? Así es que pienso, eso inició algunos de estos estudios. Así es que hubo algún incentivo por los investigadores bioquímicos y las empresas farmacéuticas a ver que estos estudios avanzaran. Estos normalmente pequeños estudios de factibilidad, empezando con sujetos adultos y bajando a sujetos pediátricos. El problema es que tendían a ser estudios algo pequeños. Y la otra cosa que se descubrió fue que las cosas que usamos para medir un beneficio cognitivo, se hace una forma de memoria, una forma de aprendizaje. Resulta que las herramientas son algo limitadas
en lo que puedes traer a una población de jóvenes con síndrome de Down para este propósito. La razón es que las pruebas estándar de inteligencia, memoria y demás se desarrollaron para propósitos educativos y comprender el desarrollo y niveles de desarrollo. Su intención no era ser sensibles, útiles para pruebas clínicas de fármacos. Rápidamente expuso o reveló la necesidad obvia a los investigadores que necesitamos mejores herramientas para medir aquello que creemos que estábamos buscando. Un poco de neurobiología. Hay razón para pensar que la mejora cognitiva en los niños y adultos jóvenes no es totalmente, son trucos de magia. Hay algo de neurobiología que apoyaría que este es un área importante para avanzar ahí. Algunos de los mecanismos del cerebro que involucran la parte frontal del cerebro maduran hasta la entrada a pubertad, aún en adultos jóvenes. Tal vez puede ser que ciertos neuroquímicos que afectan la maduración y el funcionamiento de la función ejecutiva en la parte frontal del cerebro tal vez sean beneficiosos a un adulto joven o un niño. Solo para mostrarles en verde, aquí vemos que las líneas negras, las flechas, te muestran los caminos para la acetylcolina, los medicamentos actualmente aprobados para demencia, tales como rivastigmina y donepezil. Entran estos caminos, mantienen más químico presente de serocolina. Parece ayudar en las etapas tempranas de Alzheimer. Puede ayudar con memoria y aprendizaje. Segundo, en rojo ven los caminos de la dopamina. Son muy interesantes porque ellos proyectan directo a la parte frontal del cerebro, casi exclusivamente. Estos son los que siguen madurando durante el tiempo de la pubertad y aún más allá. Aunque no les voy a mostrar una imagen de esto, interactúan con las neuronas intrínsecas a la corteza cerebral que usan GABA, que es un transmisor inhibidor, y glutamato, que es un transmisor de excitación. Como el doctor Delbart mencionó, se necesita justo el equilibrio entre excitación y la inhibición para que los circuitos del cerebro en general funcionen eficientemente. Demasiada inhibición, demasiada excitación, y lo que se obtiene es conductas o se obtienen procesos fundamentales como aprendizaje y memoria que ya no funcionan igual de bien. Este es un poquitito de la base de esto. Varios ensayos clínicos que han dado forma en la última década más o menos en individuos con síndrome de Down. Un estudio de piracetam en Toronto, el Hospital Infantil de Toronto, en los 90, y mostró que no era beneficioso para los niños que recibieron ya sea una dosis de piracetam o ninguna intervención. Los grupos se cambiaron. Los que recibieron ninguna recibieron algo. Los que habían recibiéndola dejaron de recibirla. Se llama un estudio cruzado y no hubo ningún beneficio que se haya encontrado. Rivastigmina se examinó en un grupo de niños en la Universidad de Duke y nos involucramos algo en eso. Ese estudio no ha terminado aún. Hay un estudio de ácido folínico en la escuela Fundación Jérôme Lejeune en París, con preescolares, en niños muy pequeñitos, preescolares. Tuvo algunos resultados interesantes. No creo que fue un efecto dramático. Los niños con problemas de
de tiroides o que recibían hormona para la tiroides, tuvieron una respuesta ligeramente mejor. De otra manera, no creo que fue una respuesta robusta. Hubo ensayos patrocinados por la industria viendo donepezil, un inhibidor en niños y jóvenes adultos, una nueva droga para demencia que trabaja con glutamato. De nuevo, no hubo un efecto robusto que se encontrara en adultos, jóvenes o niños. Ahora, la Roche tiene una molécula nueva, aún no se llama medicamento, está en etapa de pruebas, es prometedora en voluntarios saludables, ha prometido cosas en modelos animales, ha habido un ensayo fase 1, examinaron seguridad y tolerabilidad alrededor de 33 jóvenes con síndrome de Down. Esperamos ver los datos, a ver qué nos dicen. Si hay anticipación que la seguridad y la tolerabilidad serán aceptables para avanzar a un estudio más grande. Vemos eficacia o beneficios, donde se necesitan varios cientos de sujetos para demostrarlo. Esto es solo para, de nuevo, resumir los medicamentos autorizados por el FDA ensayados en síndrome de Down. Donepezil, rivastigmina sigue, peracetam no útil, mementina no útil, not helpful es no útil. Ha habido mucha actividad en la última década. La investigación del área realmente está entrándole. Quiero mencionar que en el mundo de los modelos animales, el TS65 que el doctor Del Bar habló, hay la habilidad para probar compuestos en los animales, a ver si muestran un efecto que quiere uno transportar para estudiar en humanos. Esto también es emocionante, te permite evaluar y tamizar modelos y compuestos y moléculas novedosos todavía no considerados como autorizados, y se considera si hay esfuerzo y fondos para desarrollar una molécula. Repentinamente se ha vuelto muy emocionante. Pienso que lo hizo una presentación muy bonita con el trabajo en modelo animal. Muy bien, esto es un breve vista general de lo que ha ocurrido en la última década más o menos. Quiero hablar un poquitín sobre diseño clínico y cómo se diseñan los ensayos clínicos de fármacos cuando se busca algo como un beneficio cognitivo. Hay algún supuesto que el beneficio que buscas es probable sea pequeño y necesitas una prueba muy delicada, muy sensible para detectarlo, y necesitas controlar otros factores que tal vez existan en la persona, que tal vez puedan oscurecer o enmascarar el efecto de un fármaco. Así es que parece ser un poco infantil pensar que todas las personas con síndrome de Down igualmente se benefician con un medicina. Sabemos que no es cierto en la población general. ¿Por qué creemos que es cierto en personas con el síndrome de Down? Algunos responden, otros no. Y cuando la gente diseña ensayos clínicos, particularmente los de gran tamaño, muy costosos, tienes que elegir bien a tus sujetos. Se hace por un par de razones. Uno, para eliminar otros factores que tal vez interfieran en la medición, y porque necesitas una muestra homogénea para comparar personas que reciben tratamiento activo y los que no reciben tratamiento activo. A menudo excluye a sujetos que no pueden quedarse sentados a hacer una tarea de lápiz y papel, o más recientemente, un sistema de respuesta basado en computadora. Idealmente pruebas con ordenador, con computadora,
abrirá la habilidad de probar más chiquillos de otra suerte no podrían participar. Ciertas condiciones médicas existentes, tales como hipotiroidismo, convulsiones, apnea de sueño no tratados. Un niño que tal vez tiene problemas conductuales que no les permitirían interactuar. O una niña con menos función desarrollada, que realmente no comprende lo que se le pide. Son personas que no necesariamente o tal vez no califiquen para un ensayo clínico, dependiendo del objetivo del medicamento. Para algo tan sutil como cognición, memoria, escucha, se excluyen personas así a menudo del estudio, porque hay baja probabilidad de poder obtener los datos que está uno buscando. Así es que las personas han hablado. Hay otras mediciones de resultados a pensar. Hay otros objetivos a tener en mente, aparte de cognición, aprendizaje y memoria. Como si eso fuese algo sencillo, como si fuese un constructo sencillo, que no lo es. Una cosa que se requiere de la FDA en los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas, cualquier fármaco que se autorizará para una indicación cognitiva tiene que traducir en un beneficio de mundo real para la persona, lo que significa, si solo te permite memorizar 7 u 8 dígitos en vez de 3 o 4 dígitos, eso puede ser bueno. Tal vez se traduzca en conocer un número telefónico en caso de una emergencia, pero preferirían ver la autoridad, ver a alguien que pueda hacer más con sus habilidades de vida diaria de manera más concreta. Así es que, de nuevo, no tenemos herramientas claras que detecten estas funciones de adaptación social. Otros objetivos tal vez incluir atención y la habilidad para organizar y planificar tu pensamiento un poco más, lo cual es parte de la discapacidad que vemos. Algunas personas ven sería bonito incrementar la memoria funcional auditiva o incrementar el procesamiento sensorial motriz requerido para producir habla y, claro, conducta y autorreglamentación de la conducta. Estas cosas salen del dominio de la mejora cognitiva y un poco más van al área de algunos de los problemas comunes o cosas comunes que vemos en personas con síndrome de Down, pero que no necesariamente son memoria o aprendizaje. ¿Habrá alguna idea que realinear los objetivos de algunos ensayos clínicos sería algo útil? Y en términos de la historia de medicamentos que se usan para tratar a los pequeños con síndrome de Down, que tal vez tengan algo, tal vez como el trastorno de atención, ansiedad, conductas compulsivas o repetitivas. Casi no hay nada en la literatura. Aunque estos fármacos se usan, no diré de manera rutinaria, pero se usan, espero, sabiamente. En la práctica clínica no hay mucha literatura sobre su seguridad y su eficacia. Nosotros al pie ven ASD1. Tenemos una publicación sobre el uso de risperidona en pequeños que están en el espectro del autismo, chicos con síndrome de Down. Y estamos redactando un trabajo que examina otro fármaco en chiquillos con ADHD y conductas disruptivas. Les quiero mostrar algunos datos ahí ahora. Este es una foto instantánea de un perfil conductual que dan los padres, y es muy simplista la imagen esta. Una ocasión, una instantánea, mostrando un perfil en azul de las conductas que comúnmente observamos en niños con síndrome de Down, que son disruptivos, hiperactivos, tal vez tengan problemas de atención.
Si observas hasta la izquierda, verás irritabilidad, IRR, irritabilidad. La línea azul muestra los chiquillos disruptivos tienen puntaje alto en esa escala. Eso incluye varias conductas de tipo disruptivos, algunos síntomas de estado de ánimo y cosas por el estilo, que van junto con los niños que están siendo, entre comillas, disruptivos. La segunda leyenda al pie es hiper. Eso representa hiperactividad. También incluye ítems de desatención. Los niños DVD, disruptivos, en azul, tienen altos niveles de eso, muy bajos niveles de los otros dos, que se llama estéreo, significa conducta repetitiva, y tienen bajos niveles de letargo, que es una manera de describir retiro social o tendencias de aislarse. Estos chiquillos disrupten en el entorno y la gente que les rodea. Ahora, en los pequeños en el espectro autista en rojo, ellos tienden a tener mayores niveles de conductas repetitivas estéricas y mayores niveles de retiro social y aislamiento. Hemos usado este instrumento para examinar un antes y después en el efecto de aplicar un fármaco a los niños que vemos en la clínica. Es muy importante que los padres y la familia que sepan que esto es por lo menos una opción que se puede usar. Los tratamientos básicos para los trastornos de conducta disruptiva no empiezan con fármacos, empiezan con proporcionar entornos en casa, en la escuela, seguros y supervisados para que los chicos no se puedan poner a ellos o a otros en peligro. Manejo de la conducta, reconoce los motivadores, los detonadores conductuales. Mucho puede verse socialmente motivados para evitar tareas o llamar la atención. Necesitas buena gestión de la conducta. Para chicos que no hablan muy bien, se necesita comunicación funcional o visual, una práctica de esto que les da a ellos la oportunidad de decidir por opciones y expresarse si son incapaces de verbalizar. Después, ahora hablamos de fármacos. Si hay una carga de síntomas fisiológicos presentes y pasamos la taller ayer hablando en detalle cómo buscamos en separar conducta de un síntoma fisiológico subyacente que tal vez sea apropiado para medicarlo. Cosas con control de impulsos, hiperactividad, falta de atención. Son cosas que tal vez sean objetivos legítimos. No todo chiquillo disruptivo tiene ADHD. Muchos pequeñuelos con el trastorno de atención también tienen conductas de oposición o disruptiva, pero no siempre van juntos. A veces esos pequeños tienen ansiedad subyacentes o condición obsesiva compulsiva a considerarse también. Ese es el tipo de cosas que hacemos en clínica. Los fármacos de primera línea que se usan para atención y reglamentación de atención e impulsos, la gente a menudo piensa en estimulantes, las anfetaminas, Adderall o metalfenidato. Estos son los que más tiempo tienen un registro muy largo de uso. Sí parece ser útiles para algunos pequeños. En niños con discapacidad intelectual puede haber una incidencia más alta de efectos colaterales y quienes no responden a esto. Otros medicamentos agonistas adrenérgicos en el tercer punto son medicamentos para presión arterial que funcionan en el sistema de norepinefrina de tal forma que permite que una mejora en la atención y tal vez reducción en hiperactividad e impulsos. Esto fue un interesante tipo de fármacos que veníamos usando clínicamente. Decidimos que queríamos dar un vistazo
para ver qué tipo de resultados estamos obteniendo. En esta filmina, no sé que lo pueden leer, el texto. En verde estamos examinando presentación de trastorno de déficit de atención, a ver si es una hiperactividad motriz o significativo componente de falta de atención. De nuevo, no todo chiquillo impulsivo o hiperactivo necesariamente tiene mala atención. Tal vez sea que están en movimiento todo el tiempo. Así es que cuando logras que se queden quietos tantito, su atención se hace más, sirve más los propósitos mejor de aprendizaje. Nos gusta usar este epicentro 10X con niños con hiperactividad, impulsividad y algún leve desatención o falta de atención. Los chicos tienen conductas disruptivas de oposición y desafío. Habrá que ver otras cosas como problemas de sueño, ansiedad y de cambios de humor. Y ver muy de cerca las conductas aprendidas. Pero esto es un vistazo a una sinapsis que usa norepinefrina como transmisor neural, y arriba en verde está la neurona presináptica que libera la norepinefrina. Azul abajo nos dice la célula nerviosa de la corteza que recibirá norepinefrina. Y lo que hace esta molécula estimula estos receptores postsinápticos como si la norepinefrina estuviese siendo liberada. Solo estimula un tipo muy específico de receptor de norepinefrina en una parte específica, la parte frontal del cerebro. Se piensa que tiene un bonito efecto en memoria y control motriz y de impulsos. Y como digo, ha mostrado ser útil en ADHD en la población general. Estos son datos resumidos de 23 pequeños con síndrome de Down que examinamos, 18 varones, 5 mujercitas, edad promedio 7 años y medio de edad promedio. La mayoría de los individuos, 92%, tenían síntomas de ADHD con componente de conducta disruptiva, algo de agresividad o algo de lanzamiento de objetos y golpeo de muebles, algo más allá de solo estar en estado de resistencia u oposición. 16 de 23 o el 70% también reportaron tener sueño inquieto en la noche. Nuestra estrategia al usar este fármaco era primero intentarlo dando una dosis en la noche. La razón de ello es porque en ocasiones los síntomas del ADHD o estados irritables o conducta disruptiva tienen el motor de mala calidad del sueño. Este es un medicamento que tiene el potencial ser levemente sedante para que los chicos duerman más profundamente, y puede haber un efecto que sigue en el día, o tal vez se agrega otra dosis en la mañana o a mediodía, buscando mantener un efecto sostenido durante el día. Lo que hicimos, dosificamos a 23 chicos, a todos, iniciando con dosis al acostarse. La dosis promedio en realidad no era muy grande, 1.1 miligramos, y después 78% también recibieron dosis adicional durante el día. La duración promedio del estudio fue 146 días. Mediante discusión con los padres y observación de los chicos en seguimiento, alrededor de 19 se pensó habían mejorado con el fármaco. Interesante, 14 de los 16 originales que no dormían ahora reportaban mejor sueño, lo cual es algo muy importante para el pequeño y para el hogar en general, si están despiertos en la noche. Esto te muestra datos de ese cuestionario ABC que les mostré previamente con las curvas ahí, la azul y roja. Rojo nos muestra
Los 23, el puntaje medio para los 23 chicos previo a cualquier medicamento. Podrán ver un cierto alto nivel de irritabilidad. A la izquierda, la siguiente columna muestra extremadamente alto nivel de hiperactividad. Tercera y cuarta muestran niveles bastante bajos, muy niveles de conducta repetitiva o retiro social, que es consistente con el trastorno de conducta disruptiva. Miremos el azul. Vemos el resultado después de aplicar guanfacina o Tenex y verán estadísticamente significativa la diferencia de hiperactividad y la irritabilidad o conductas tipo disruptivo. Estos fueron exactamente los mismos individuos, no fueron dos grupos diferentes, fueron los mismos individuos, recibieron el medicamento o no recibiéndolo. Interesante, creo que debes saber que los datos, aunque no son datos ciegos, los datos vienen de los padres. Este no es mi calificación de su conducta, es la calificación de los padres de la conducta del pequeño. De esta manera, aunque no es tan bien y cuidadosamente diseñado como un ensayo aleatorio grande, doble ciego, te da un vistazo útil de cómo un padre percibiría, ya sea beneficio o falta de beneficio, de cierto tipo de intervención. Ahora, hay un sesgo que lo acompaña, pero el punto es que tal vez este es el tipo de fármaco que sí beneficiaría con un estudio, ensayo más grande, con más control, más cuidadoso para esta indicación. Esto es solo otro cuestionario que usamos para examinar la función ejecutiva y muestra algunos efectos que este fármaco tuvo sobre control inhibitorio, el desviarse y la memoria trabajando y la organización. Efectos muy pequeños. El cuestionario que usamos no se considera tan válido para examinar un efecto de tratamiento como el primer estudio. Para nosotros sugiere, pero ciertamente no es prueba demostrativa que estamos impactando la función ejecutiva de manera robusta. Sería bonito saber que vamos en esa dirección. Solo toco para cerrar los trastornos del espectro autista. Voy a adelantarme a los datos directamente usando un medicamento llamado risperidona. Este es un estudio publicado, como ya dije. Risperidona es una molécula compleja, autorizada para uso en la gente con síndrome de Down, que tienen irritabilidad o conducta disruptiva. Realmente no se sugiere que se emplee para las características medulares del síndrome de Down, pero hay efectos, creo yo, interesantes a veces que se observan sobre las características medulares. Ha sido bien estudiada en pequeños o están en el espectro de autismo. En 23 chicos hicimos un ensayo con síndrome de Down en el espectro autista. La mayoría tenían bastante moderado o significados síntomas. No era típicamente leve, La mayoría varones, 20 varones, 3 mujeres, edad promedio 74%, conducta disruptiva o autoheridas. Se rascaban o se golpeaban ellos solos. De nuevo, casi el 70% tenían alteraciones del sueño. Usamos una estrategia de dosis nocturna con una dosis inicial pequeña, un promedio de entre 0.6 y 0.7 miligramos, y 19 lo recibieron al acostarse. Solo 4 individuos recibieron una dosis adicional en el día. Parece ser después de menos tiempo, unos 90 días, 19 de las 23 personas se reportaron mostrar algo de mejora. 4 realmente no parecieron mejorar. Y 12 de 16 que no dormían, ahora dormían. Así se ven los datos usando este cuestionario ABC. De nuevo ven
altos niveles de irritabilidad en rojo que bajan al nivel de azul, altos niveles de hiperactividad que van de rojo a azul. Aquí tocamos un poquito más lo que se podría considerarse características tipo medulares del síndrome de Down. La estereotipia, la conducta repetitiva pareció reducirse en algo. Esta otra medición de aislarse o retiro social se llama letargo, que aparentemente mejoró un poco. Eso no es exactamente lo mismo que reciprocidad social o buscando examinar en búsqueda cómo responde un pequeño cuando se le presiona para que dé una solicitud social. De nuevo, es algo de indicación que vemos algo en esa categoría general, que es algo emocionante e interesante. Del lado negativo, tuvimos un sujeto que desarrollar tremores, un efecto colateral, como efecto colateral, que mejoró cuando detuvimos el fármaco. Hasta la mitad mostraron mejor apetito y hubo un incremento promedio de unas 6,5 libras. Eso no es de poca significado. Esto puede limitar el uso de fármacos como este a largo plazo. Se tienen que monitorear cuidadosamente y habrás de decidir en todas y cada las visitas. ¿Vale la pena hacerlo? Los beneficios son suficientes que pesan más que los riesgos. Y planteamos esta pregunta siempre. Y cerraré en ese momento diciéndoles que la NIH tiene una agenda de investigación para el síndrome de Down y desarrollo de nuevas terapias. Este es solo un esbozo de ello. Con mucho gusto responderé sus preguntas en la sesión posterior. Muchísimas gracias.